En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargata, de Quiriquí manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargata, de Quiriquí manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Fortuna tendió el chichón. Bueno, 14 de diciembre del año 2022, en tono de aguinaldo venezolano de la serenata guayanesa. No hay niño que no deba aprenderlo y que no se lo sepa y que no identifique con esto la Navidad venezolana. Hoy los católicos celebran a San Juan de la Cruz, religioso y doctor de la iglesia, reformador de los carmelitas, junto con Teresa de Jesús, el gran compañero de Santa Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila, que vivió entre 1542 y 1591, poco menos de 45 años, ¿no? En esa época no vivían tanto, pero hacían muchísimo, aprovechaban mejor el tiempo, por lo visto. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de TuneIn y allí es Radio Caracas Radio, lo que tienen que buscar. A todos los que nos siguen por las redes sociales, @RCR750, en el caso de Miguel Fontán, @Miguel Fontán, en mi caso, @BJMC en Twitter. Gracias a todos los que nos siguen también a través de rcr750.com. Todos los que están en el chat en vivo, Pedro de Armas, María Macei, de primeros en la fila de hoy. Bueno, saludos y abrazos de parte de Miguel Fontán y de mi parte también. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Génesis Rodríguez en la producción y en la generación de contenido y Julio Pinto en los controles. Oye, que están buenos hoy los sonidos, Julio, te felicito. Me imagino que superamos en parte esa crisis terrible de principios de semana. Bueno, y estamos con Miguel Fontán, en lo que con Miguel Fontán va a ser el último programa en vivo de este año, porque bueno, ya estamos en 14 de diciembre y ya viene el receso de Navidad. Y con él es bueno que hagamos, por lo tanto, un repaso, un resumen, una valoración del año que termina. Los venezolanos estamos acostumbrados al rebote, ¿no? Pero porque somos la pelota que tiran contra el piso, se eleva porque tiene una resiliencia espectacular, vuelve a caer, le dan de nuevo contra el piso, se eleva. Y efectivamente hemos tenido un año tipo montaña rusa. Con un bombardeo, además de lo que Miguel Fontán llamaría un bombardeo epifenoménico, tratando de decir que esto se arregló, de que lo peor había pasado, de que no te preocupes, vuelvan los que quieran volver,
Esto se está poniendo bueno y por supuesto imágenes extravagantes como un restaurante que se eleva con una grúa a 50 metros del piso, la burbuja muy bien elaborada, la vidriera totalitaria de las Mercedes y de lo que podría llamarse Caracas en su totalidad. Pero bueno, cuando uno jurunga la realidad, cuando uno rasguña esa cal, eh, aludiendo por supuesto a lo que Jesús en su evangelio llamaba los sepulcros blanqueados, encalados, ¿no? Pintadito por fuera, pero pues lleno de lo que está lleno un sepulcro por dentro. Bueno, uno cae en cuenta que la clase media está destruida, que los sectores populares están pasando muchísimo trabajo, que el sistema educativo está colapsado, que además la forma de arreglar el sistema educativo de parte del gobierno es quitándole horas, eliminando el programa de alimentación escolar y demás cosas que las universidades no pueden, no tienen cómo, más allá de que hayan pintado o hayan recuperado alguna planta física, las universidades le faltan dos cosas. Por un lado, profesores y por otro lado, estudiantes. Seguimos viendo cómo se incrementa y se acumula la salida de los venezolanos que por cualquier vía quiere irse del país, lamentablemente. Por supuesto, siguen los apagones. Ya hemos visto que esta semana volvió el susto de la escasez de gasolina. Y por supuesto, la hiperinflación que volvió a tocar la puerta y avisar que nunca se había ido de verdad, ¿no? Se estaba por allí escondida y la hiperinflación sigue marcando el paso. Por supuesto, para los venezolanos la hiperinflación se expresa sobre todo en que ya no le alcanza lo que tiene para poder vivir como trataba de vivir hace un año. De eso se trata, ni en bolívares, ni en dólares, ni en petros, ni en euros, ni en lo que usted quiera. Venezuela se ha convertido en un país inabordable para cualquiera de los que estamos aquí. Y bueno, y sigue el trapiche, por supuesto, del empobrecimiento, de la angustia, del- de la falta de futuro, esa visión de túnel que lamentablemente se nos impone a todos nosotros. Pero bueno, aquí está don Miguel Fontán, con quien nosotros vamos a hacer esta valoración del año, a ver qué pasa. Ah, bueno, y por supuesto la política, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Víctor. Gracias bueno, nuevamente por permitirme estar contigo otro miércoles. Y bueno, y este es el último programa de este año, otro año que compartimos juntos y venimos haciendo esto ya desde hace un poco más de 2 años y de verdad que lo he disfrutado muchísimo y espero seguir disfrutando. No solo porque, bueno, aquí tratamos de hacer o tratamos de poner nuestro granito de arena, que es para la pedagogía política siempre y para promover la reflexión y aunque sea la discusión, que es lo que necesitamos nosotros, sobre todo en estos días eh, que uno hace como balance de lo que ha ocurrido en el año. De algún modo, la Navidad es también no solamente una reunión con familiares, sino también una puesta a punto de lo que somos como personas y de lo que hicimos como personas durante todo este año. Y bueno, y tú lo decías en tu intervención inicial, ¿no? Estamos rodeados de catástrofes y lo que se sobrepone a esas catástrofes son banalidades. Entonces, bueno, entre que la luz se va, la noticia que contrarresta eso es que abrieron Avanti, que no hay, que la inflación en bolívares va en aumento y el poder adquisitivo de quienes cobran en bolívares se quedó a la mitad, tiene como contraparte un restaurante aéreo. Y así es la Venezuela de los contrastes, ¿no? Y no solamente lo hemos visto en el último año, lo hemos visto siempre. Yo creo que eso ha permitido también que el venezolano en la búsqueda de su salud mental, pues no le quede más remedio a algunos que el dilema de se, uno adopta esa superficialidad y ve cómo vive en esa Venezuela fantasiosa, o simplemente te vas quedando aislado porque te das cuenta que vivir en esa superficialidad no es para mediano plazo.
y que en algún momento esa burbuja de ilusión se rompe y caes en la realidad que es mucho más terrible. Y precisamente yo creo que eso es lo que hemos hecho durante todo este año, tratar de llevar al ciudadano a ese centro que está entre lo terrible y lo superficial que no solamente el régimen ha querido implantar, sino que también muchos de los que se dicen opositores han contribuido a eso. Yo creo que la Venezuela se está arreglando, ya ha perdido un poco de fuerza, sin embargo, esos matices que quedan de ese eslogan se confunden con los restaurantes llenos en las Mercedes, se confunden con edificios que están construyendo de oficinas, que uno se pregunta qué irán a poner ahí porque la capacidad de producción de Venezuela no llega, ni de bienes ni de servicios llega como para llenar todas esas oficinas de gente. Pero bueno, Bueno, ya Chevron ocupará un edificio de esos, pues, ¿no? sí, yo creo que precisamente el régimen al consolidarse, al no tener, al construir su oposición y no tener ningún riesgo de que el poder se le vaya, pues deja siempre la pugna entre ellos mismos. Entonces, la pugna hoy en día no está, yo lo escribí en un hilo en estos días, esa ilusión, todas las agendas parecen tener una premisa oculta que nadie dice, pero todo el mundo la da como cierta, de que Maduro puede salir. Y puede ser verdad, si la gente que está detrás de él, de ese poder administrativo que tiene Maduro, se cansa de su incompetencia, de que no ha podido generar las condiciones para hacer de Venezuela esa gran maquinaria de lavar dinero, se cansa de el lumpen que con él está, que no ha podido generar ni siquiera la estabilidad de la moneda para poder ser o funcionar como funcionan muchos países que tienen el lavado como parte de su economía. Y lamentablemente, mientras no tengamos economistas que se aventuren a hacer un análisis serio de eso, de cuánto influye la economía criminal en la economía, digamos, blanca, no vamos a tener respuestas que satisfagan la problemática actual, ni vamos a tener explicaciones razonables de por qué el dólar sube, que para mí el paralelo y el oficial son parte de la misma maquinaria. Desde hace tiempo no soy economista y he querido que algún economista estudiara esto en serio, por lo menos como especulación, a ver si existe esa posibilidad de que el paralelo simplemente sea un mecanismo monetario que tiene el régimen para absorber la liquidez. Porque en ese proceso, por supuesto, quien se descapitaliza es el ciudadano de a pie, el ciudadano que cobra en bolívares y paga en dólares, porque cuando uno ve los productos en los supermercados, más o menos han estado al mismo precio en dólares. Entonces, claro, ahí hay un efecto que se da que yo no he visto, sinceramente, ningún análisis de algún economista. Algunos lo han asomado, de hecho hablan de la inflación en bolívares y la inflación en dólares como una aproximación, pero siempre con mucho miedo, porque bueno, al final ellos son positivistas y si no salen cifras oficiales, pues se Claro, descalabra. ahora, tú sabes que ayer yo estaba viendo en un ratico en la tarde un programa de Daniel, sabes que tú a veces lo has promovido, ¿no? En las Uh -huh, cápsulas de memoria, ¿no? uh Y este -huh, programa de Daniel Lara fue con Nitu y con Nitu Pérez Osuna, y el tema era, bueno, ¿cuándo se murió Chávez? Más allá de decir si se murió o no se murió el 30 de diciembre, que yo creo eso también. El tema es cómo el régimen ya en ese momento manejaba la realidad, ocultaba lo que quería ocultar, mostraba lo que quería mostrar, y lo traigo a colación porque luego de ese aprendizaje extremo de que no teníamos presidente pero firmaba, ¿ok? Me parece muy fácil que tu hipótesis sea cierta. O sea, me parece muy fácil que el régimen tenga su dólar oficial marcado por el Banco Central de Venezuela y sea el régimen en cualquiera de sus expresiones el que maneje el dólar paralelo. Porque si no, uno no le encuentra sentido. El cómo se desplaza cuando se desplaza,
y cómo él se mantiene cuando se mantiene. Y se desplaza casualmente, por supuesto detrás hay otras lógicas positivas, como tú dices, se desplaza cuando el régimen tiene que hacer erogaciones importantes, el de bolívares, que después recoge a través de la devaluación. Ok, y a través del manejo de ciertos grados de inflación, porque ellos dirán, bueno, que es una raya más para un tigre, ¿no? O sea, si ya estamos en hiperinflación, le subo 3 4 puntos por esta medida, pero en lugar de disponer de 90 millones de dólares, dispongo de 85, de 75, y quedan 15. Claro, lo que ocurre aquí, Víctor, a mi modo de ver, repito, no soy economista y lamentablemente no he encontrado eco en algunos economistas, por lo menos que se aventuren a hacer especulaciones. Nadie está pidiendo que hagan un análisis real, aunque, como bien dice el dicho, el economista pasa un año explicándote lo que sucederá y 5 años explicándote por qué no sucedió lo que él dijo que iba a suceder. O sea que estar equivocado ya es parte de su, por lo menos en Venezuela, es parte de su vida profesional. Ahora, yo creo que sería bueno, aunque sea como especulación, ver esos efectos de lo que tenemos en Venezuela, que no se pueden explicar desde la visión tradicional que casi ninguno se atreve a dejar. Siempre prefieren quedarse cortos, siempre prefieren quedarse insuficientes antes de tratar de explicar esta realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien la inflación en bolívares es muy alta, si aquí hubiese un índice o alguna ONG de esas que hay, que pululan en Venezuela, que se encargara de hacer un índice de precio al consumidor basado en dólares, tú verías que esa inflación no es tan alta como por supuesto, la de bolívares, más o menos se mantiene. Es decir, que la persona que puede acceder a dólares sin necesidad de hacer una conversión entre bolívares y dólares, más o menos mantiene un poder adquisitivo un poquito más estable, por supuesto, que el que no tiene esa posibilidad de que cobre en bolívares. Entonces, claro, como tú dices, cada vez que y además eso te lo explica la visión tradicional, cada vez que tú sacas dinero a la calle, como es dinero inorgánico, aumenta la inflación, aumenta el precio del dólar, y no sé qué, eso te lo puede explicar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué privado trae montones de dólares para quemarlo? Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargatas, siriquiriqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, siriquiriqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen no fuera andina, y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen no fuera andina, y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendría un chichón, chiquito muy bien pequeño, y la Virgen pensaría al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chichón, chiquito muy bien pequeño, y la Virgen pensaría al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina,
niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantándole a los esteros con su cuatrico en la mano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantándole a los esteros con su cuatrico en la mano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Sería un niño de alpargatas, siliquiliqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, siliquiliqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Por cuna tendría un chichón, chiquito muy bien pequeño, y la Virgen pensaría al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chichón, chiquito muy bien pequeño, y la Virgen pensaría al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A veces me preocupa saber mucho de muy poco. ¿Cómo así? Bueno, porque los profesionales universitarios nos preparamos mucho en materias muy específicas, pero no sabemos sembrar nuestros alimentos o qué sé yo, hacer un arreglo de electricidad o llevar cuentas de una empresa. ¿Te preocupa que no tienes todas las habilidades para vivir aisladamente como un individuo? Correcto. Pero no entiendo, si necesitas alimentos hay un agricultor, si necesitas echar números hay un contador. No es que no puedes hacerlo, es que delegas esa tarea en otros para cumplir mejor la tuya. Claro, pero no deberíamos prepararnos para poder hacer todo. ¿No sería eso estratégico? Bueno, pero vamos a ver este escenario en la naturaleza, de la que somos parte. Ok. Existen especies que llamamos generalistas y existen otras que llamamos especialistas. Entiendo, como en los humanos. Claro. Los generalistas son especies que pueden obtener recursos de muy variadas maneras, como una rata. Lo dices porque la rata es omnívora, come más o menos todo. No solo es un tema de dieta, también puede vivir en muchos tipos de lugar. Por ejemplo, en la ciudad, en un campo de maíz. Muy bien. En cambio, una especie especialista será, por ejemplo, un oso panda. Sí, es un buen ejemplo. Un oso panda solo se sabe alimentar de bambú, así que solo puede vivir en los... Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Luego de haber superado unos pequeños problemas técnicos que gracias a la buena disposición y a la pericia de Génesis y Julio logramos resolver. Y estamos hablando precisamente de lo que Jesús Fernández llama, que está en el chat, una especie de gran impericia en materia monetaria de parte del régimen. Jesús dice, Asdrúbal Oliveros, entre otros, ha hecho un análisis y dice que la pérdida del poder adquisitivo, inflación en dólares, ha sido el 50% este año. O sea, para comprar $100 de bienes del 2019 necesitamos hoy $400. Claro. Y sigue diciendo, esta situación es debido a la política de anclaje cambiario para controlar la inflación. Claro, lo que hay que tirar a pérdida es el bolívar. Es que esto no tiene ningún sentido. Claro, ahí lo que le diría tanto a Asdrúbal como al señor Jesús Fernández es que había subsidios cruzados en algún momento. Y por supuesto había productos que estaban por debajo del valor real en Venezuela. Entonces, en la medida que tú vuelvas a tener mercado, tú ajustas los precios de esos bienes. Entonces, por supuesto que eso se considera inflación, pero hay que explicar por qué, porque no es solamente decir hay inflación como si fuese la inflación en bolívar. Y eso es lo que creo que ningún economista se ha atrevido a analizar. Quizás porque le faltan datos, por eso digo que sería bueno hacer un ejercicio especulativo de hipótesis, como se hacían antes. Antes que el positivismo copara todas nuestras esferas de conocimiento, la gente hacía hipótesis y procuraba responderlas en la realidad. Hoy en día nadie
se atreve a hacer una hipótesis, todos esperan datos oficiales y sobre esos datos oficiales analiza. Y todos sabemos que en regímenes como este, los datos oficiales son muy peligrosos porque los datos oficiales no siempre llevan impresa la realidad. Entonces, el problema es que no nos termina. ¿Cuánto tiempo pasó para que alguien considerara que fue el primero Transparencia de Venezuela? ¿Cuál es el tamaño de la economía criminal? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 22 años. Y cuando ya eso se hizo evidente. Entonces yo creo que, no sé, invitaría a los economistas a hacer un ejercicio de especulación y que lo adviertan. Mira, este es un ejercicio especulativo porque no tengo todos los datos y sobre ese ejercicio uno empieza a comprobar y ellos mismos a ajustar. Bueno, Miguel, tú sabes que antes ha pasado la insurgencia muy forzada de la economía criminal en países desguazados monetariamente. Te voy a poner un ejemplo, Bolivia. Bolivia es un país desguazado monetariamente porque un país de corte, cuyos gobiernos eran de corte social sindicalista. Bueno, por supuesto, en medio de una pobreza atroz, por supuesto, la moneda no valía nada. Ahora, al lado de eso, habían cambistas, cambistas de todo tipo en la calle, con fajos de dólares. Eso todavía no lo hemos visto aquí, pero digamos, eso era norma común en la Bolivia de hace 25 años. ¿Qué resolvió Goni Sánchez de Lozada? Abrir una taquilla en el Banco Central de Venezuela para En el legitimar Banco Central capitales. de Bolivia. No de Bolivia, perdón. No preguntaban de dónde, cuál era el origen de esos recursos, simplemente los recibía y el banco, por supuesto, empezó a tener una forma de capitalizar en dólares. O sea, lo que quiero decir, yo no estoy diciendo que esa sea una buena solución o una mala, lo que quiero decir es que aquí hay que comenzar por reconocer que convivimos dos economías, que es como cuando se encuentran el Caroní y el Orinoco, que una agua es negra y la otra es marrón. Bueno, aquí hay dos economías que se mezclan pero no se encuentran todavía, que es la economía criminal y la economía formal. La economía formal es la economía de los perdedores, ¿ok? Y la economía criminal, y aquí hay que acotar que es una economía criminal. Bueno, la economía negra, la economía que no declara impuestos, la economía de lo que antes era la mitad de la población económicamente activa que estaba en el sector informal de la economía, y por supuesto a eso métele todo lo que quieras de lavado de dinero, narco, venta de armas, venta de oro, cualquier cosa, lo que tú quieras. Ahora, esa otra economía se transa en dólares, Claro, porque no tiene bolívares. claro, claro. Y eso es precisamente lo que hemos visto. Yo siempre, cuando empezó este fenómeno de la mal llamada dolarización en Venezuela, yo siempre le preguntaba a la gente, ¿dónde crees tú que viene el dólar que tienes en tu cartera? Mucha gente no se lo preguntaba y a la gente después de salir, porque no olvidemos que todo esto empezó con la crisis humanitaria. Entonces la gente prefería no preguntarse eso siempre que pudiese ir a comprar en la panadería. Entonces a mucha gente, sobre todo de la clase media, que de alguna manera fue la más golpeada, porque paradójicamente la gente la gente menos preparada desde el punto de vista de nivel académico fue la que empezó a tener más dólares en la cartera. Yo creo que comenté, no sé si lo comenté aquí en este programa, pero en todo caso creo que te lo comenté a ti alguna vez, que a mí me impresionó, no sé, estábamos todavía en plena crisis donde comprar una empanada casi que era un lujo, y yo le estaba comprando el desayuno a mi hija y la persona que estaba delante, que era un funcionario de la policía, tenía un fajo de billetes que no sé, a lo mejor sumarían $300, $400 cuando en el país eso era casi que una fortuna. Entonces, claro, uno se pone a ver eso, uno se pone, así como está esto, porque que la gente puede especular con cierta razón sobre el origen de esos fondos, está también el ejemplo de una persona que se ve que era mecánico, que trabajaba en un taller mecánico y también fue a comprar en una panadería su comida para la casa y también tenía un fajo de billetes en dólares. Mucha gente de clase media ni siquiera podía contar con esa cantidad en el bolsillo. Entonces, claro,
quizás esto sería bueno verlo, cómo empezó a gotear ese mercado de dólares que no venía desde ningún ente oficial, si era de abajo hacia arriba, si era de arriba hacia abajo, si fue por el medio, porque es bueno buscar esas explicaciones para poder entender cómo nosotros estamos impactados por esa economía criminal. Bueno, imagínate, Miguel, que están vendiendo carros nuevos ahora a Sí, crédito. Ahora, pero un ojo, crédito, mucho de los créditos vienen del propio concesionario, o sea, del propio privado. no, no, claro, no, no, porque sistema financiero no hay. Ahora, imagínate tú, el concesionario o la cadena de concesionarios, no sé cómo funciona, te vende el carro y te dice, por tan solo mínimo, $2,600 mes. Bueno, yo quiero decirle a los amigos que nos están escuchando que cualquiera que gane 3,000, $3,500 en el mundo forma parte, digamos, del pico de los ingresos del mundo. Aquí pretenden que cualquiera pueda pagar un carro destinando solo el crédito del carro $3,000 más el 18% de carga de crédito anual. Bueno, eso es una economía enferma. Eso no existe. O sea, es la economía de la golilla en el sentido de el que tiene más saliva traga más harina. Pero por supuesto eso no es sostenible. O sea, no. O sea, hay una economía que nosotros no atinamos a comprender si no es con un sistema de hipótesis que diga que esa es una economía de lavado de dinero narcocriminal que se está imponiendo en el país. Ahora, algunos amigos míos dicen que, que ese es el perraje del lavado, que el lavado es otra cosa. O sea, que el sistema de lavado que se puede imponer en el país es otra cosa y tiene otras características. Sí, sí, Me tiene decían otra a cosa. veces el perraje, los que están lavando dinero vendiendo carros o construyendo Sí, edificios, sí, ese sí. es el perraje del sistema de lavado de dinero. Sí, alguna vez lo comentamos aquí, lo que está proyectado es una economía criminal, que sea mayoritariamente esa economía y que precisamente la prueba que creo que están haciendo aquí en Venezuela es hacer del país, o por lo menos un sector del país, que se mezcle esa economía criminal con economía blanca, porque así es muy difícil saber qué operaciones son de lavado y qué no, uno podrían estimar. Yo creo que en eso están, por eso el régimen tiene una deuda con esos poderes de no haber sentado las condiciones para que eso pudiese ser, porque mientras tú tengas un dólar volátil, mientras tú tengas huecos como los tienes, mientras el régimen estaba en la payasada del Estado comunal, nada de eso se podía hacer, porque los países que tienen el capitalismo, lo que yo llamo capitalismo totalitario, no están con esas payasadas ni con esas pendejadas. Son países que en lo económico funcionan un poco más serio. No sé si recuerdas aquella vez, eso fue un evento hace, si mal no recuerdo, como 5, 8 años, que hicieron un intercambio entre funcionarios y empresarios chinos y venezolanos, y un ministro, creo que era el ministro que se encargaba de la economía, no recuerdo ahorita el nombre, dijo la brutalidad de que, bueno, aquí nosotros tratamos de controlar al empresariado y no sé qué, y el funcionario chino casi que con ojos de asombro le dijo, no, nosotros en China más bien lo que hacemos es promover. Por supuesto, todo el mundo sabe lo que está detrás del mercado de tanto ruso como chino, ¿no? Son corporaciones de mafia. Pero en todo caso, si tú llegas a estar dentro de esas corporaciones de mafia, pues los incentivos son casi como los de un mercado normal. El problema no está en el mercado, el problema está insertarte en ese mercado. Una vez que estás ahí adentro, pues la lógica funciona muy parecida a la lógica capitalista. Y eso es lo que aquí nunca entendieron, porque bueno, una de las cosas que hizo el chavismo desde el principio fue meter lumpen entre sus filas, porque lo que necesitaban eran gente leal. Y nosotros alguna vez, incluso en una conversación con Mingo, hablamos de el cambio que estaba tratando de hacer el régimen de incorporar gente un poco más preparada, lo cual no quiere decir que sea buena moralmente hablando, pero en todo caso un poco más preparada técnicamente. Y yo me imagino que en estos momentos lo que se debe estar debatiendo, esos
vamos a decirlo así, esos poderosos detrás del poder, es si siguen dejando que Maduro administre este aparato burocrático del Estado, o buscarán a alguien que pueda reunirse con mejor gente y que pueda de algún modo estabilizar, como se estabilizó tú que bien conoces. En México funciona la economía, Sí, no, claro, no. el Es tamaño que me decía el actual. otro día, los poderes fácticos, porque aquí nadie hace un mapa de poderes fácticos tampoco, y tienen razón, porque el mapa de los poderes fácticos puede ser monstruoso, ¿ok? Pero lo que sí está claro es que los poderes fácticos necesitan un país más ordenado, más civilizado, con mejores servicios, con mayor seguridad y menos enfrentado al mundo, ¿ok? Con ese Bogotá de sanciones. Ahora, esos poderes fácticos tendrán que exigir en algún momento al régimen que se porte bien, o esos poderes fácticos decidirán, porque todo el mundo tiene un jefe, esos poderes fácticos decidirán si lo que conviene es lo que está aquí, que es Maduro y su combo, o si tienen que renovarlo por otro. Esto no significa que va a haber democracia, no significa necesariamente que va a haber libertad. Lo que significa es que va a haber un cambio de régimen, entendiendo que la soberanía del país ahora está en manos de un conjunto de poderes fácticos que han conseguido en este territorio una forma de lucrarse y lucrarse intensamente. Eso por un lugar. Ahora, tú hablabas de los candidatos. Sé que en la semana cierra con el impacto noticioso del primer outsider conocido, que es el Conde del Guácharo, o, si ustedes quieren, Sí, Benjamín Rauseo. Entonces quería saber. bueno, sí. Ese caso es interesante porque hay varios outsiders, que si uno los puede aislar de lo que son ellos, de lo que representan ellos y su credibilidad, y puede aislar eso del discurso, encuentra con que hay discursos bien interesantes, ¿no? Está el de Benjamín, o está el que tú comentabas el otro día, el de Carr. Por supuesto que el mensaje se diluye en la credibilidad del emisor y ahí pierde potencia. Porque entre otras cosas sabemos que es eso. Si algo nosotros nos hemos vacunado los venezolanos, es que podemos leer y oír mensajes muy bonitos que sabemos que en la práctica no tienen ninguna posibilidad de instrumentarse, bien sea porque no están las condiciones generadas, y quien lo emite no las puede generar. Pero tú sabes que algo muy chistoso, porque el Benjamín Rauseo dice que él está escribiendo un libro, y el libro se llama Un país de propietarios. Sí, Entonces sí, yo sí, sí. inmediatamente le escribí a Rocío: Rocío, mira, te están quitando la idea, el espacio el ideológico y por supuesto el nombre del libro. Entonces Rocío me escribió y me dijo, Rocío Guijarro, la directora de CEDICE, que es el think tank liberal, ¿no? En primer lugar, todos quieren ser liberales. O sea, el gran contraste es el liberalismo a este totalitarismo. En segundo lugar, digamos que cuando entonces buscan ideas, no las tienen. Y entonces dicen, bueno, ahí hay un libro que se llama País de Propietario. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? El País de Propietario, además, es una idea que tradujo María Corina Machado hace 10 años como el capitalismo popular. En fin, digamos que nadie ha pensado una sola idea en los últimos 10 años. Está bien. Pero viene Benjamín Rauseo, cuidado, desde el punto de vista del oficio, no lo está haciendo mal, del oficio mío como consultor político y de campaña, simplemente estoy diciendo eso. Porque llega, se contrasta suavemente, lo hace desde un radio que era un flanco peligroso, porque allí tú no puedes decir cualquier cosa, eso no es RCR, ¿ok? Esa es una radio con compromiso, ¿ok? Y termina diciendo, yo además, este, estoy punteando en algunas encuestas, estoy escribiendo un libro, voy a poner a disposición mi experiencia, y bueno, inmediatamente a mí me vino la imagen de Zelensky, ¿no? Entre otros. O Sí. sea, cuidado, yo no estoy diciendo que sea más, que sea menos, yo no voy a ahorita hacer juicio de valor sobre el Conde del Guácharo o Benjamín Rauseo, porque además él ya lo ha hecho anteriormente. Su partido es Piedra, y él Claro, decía, vota bota, Piedra, ¿no? bota piedra. Vota Piedra, que tiene los dos, pero desde el punto de vista del mensaje, cuidado, porque lo que sí dicen las encuestas es que los venezolanos estamos absolutamente insatisfechos con el estatus. Y por Bueno, supuesto, como nadie puede manejar la forma de satisfacerse esas insatisfacciones, una buena tajada
puede decir, ¿sabes qué? Para tener a los payasos que tenemos, me busco un cómico original, que Sí, sepa realmente de comicidad. exactamente. Yo creo que esto debe pasar en todos los ámbitos, ¿no? Precisamente como el chavismo ha sido un acontecimiento en lo político, entendido como esa disrupción que corta las relaciones causales, o por lo menos no se puede explicar en su totalidad a partir de las relaciones causales. Hay muchos elementos nuevos. Y uno de los elementos que nosotros tenemos, que hemos denunciado aquí, es la construcción. Y yo voy a hablar de lo que más entiendo, que es de la parte política, es la construcción de una representación política que no tiene vínculo ninguno o un muy poco vínculo con el resto de la sociedad. Eso en democracia, la democracia liberal es una democracia representativa y su primer relación con los partidos políticos es precisamente ser representación de una idea, porque son la mediación de esa sociedad en esa esfera de lo político. Si algo hemos descubierto nosotros es que se ha logrado construir una representación política que solamente representa los intereses, que solamente se basta ella misma para decir que es representación política opositora, y ojo, su legitimidad no viene dada por el apoyo popular, su legitimidad viene dada porque es el actor que está allí. Entonces tenemos una representación política que eso no ocurre o por lo menos no veo que ocurra en otros países con tanta fuerza como en Venezuela, que cuando se voltea no tiene nada. Desde el punto de vista político es una representación con significantes vacíos. No, Pero claro, aún y simula. O sea, imagínate tú, primero Justicia dijo, por cierto, pasado mañana vamos a elegir nuestras autoridades. Se reunieron, Voluntad Popular llegó, miren, antier, elegimos las nuevas autoridades. Por supuesto, nuestro gran y portentoso, maravilloso, genial líder está allí, bla, 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 bla. Entonces, claro, no tienen gente, pero además ellos insisten en simular una democracia de la cual ellos no son partícipes ni son creyentes. no, ¿Ok? no, pero Y esos son el mismo cartón piedra. Esos son sí, los mismos que quieren hacer primarias y que por sí, supuesto deberían estar muy preocupados porque tú puedes hacer lo que quieras, pero sin gente primarias no puedes hacer. ¿Cómo tú vas a bueno, movilizar a la gente alrededor de unas primarias si bueno, no tienes gente? imagínate esto, tú puedes hacer, bueno, es que, ojo, no es que no tienes gente para movilizar las primarias, es que hoy en día tú puedes incluso generar votos que no necesariamente van a estar allí. O sea, eso ya lo ha hecho el régimen. Entonces ellos se pueden inventar 3 millones de votos. Ahora, si nosotros, a mí no me gustan mucho las encuestas y menos en Venezuela. Hay pocas encuestadoras que uno podría leer con menos predisposición. Pero si agarramos las encuestas y hacemos un promedio, salvo, por supuesto, yo no sé de dónde, de verdad que esto es insólito, salvo la encuesta que hizo el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, donde decía casi que el 80% casi el 80% de los venezolanos iban a votar en las primarias. Bueno, pero tú sabes que ellos son muy benignos, Sí, digamos, con el statu quo. Entonces eso no me sí, sí. extraña para nada. Pero salvo esa encuesta, que no sé si ya le está haciendo la competencia de data análisis, la mayoría de las encuestas lo que refleja es que vamos a ser conservadores y vamos a decir que el 70% del país no se ve representado en ninguna representación política, llámese del régimen o llámese de la oposición. Entonces imagínate tú eh, lo que significa esto. Si tú vas a otro país, ¿verdad? Y dices, yo soy el representante de la oposición. Entonces tú agarras, ¿verdad? Como en otro país, bueno, el representante de la oposición, déjame ver cuánto están con ese conglomerado. Y encuentras que están un 20, un 30% con ese conglomerado, tú puedes decir, pero entonces, si eso es la oposición, en la otra parte tiene que estar a favor del régimen o no estar en descontento con el régimen. Entonces, en Venezuela sucede ese fenómeno, que es el que venía diciendo antes, que hay una disociación completa entre lo que es la representación política
y además ya no es ilegítima. Ellos se legitiman en su existencia. O sea, esto de verdad, en algún momento hay que sentarse seriamente. Si la academia nos los permite y si los académicos, porque ya la academia lamentablemente está tomada y los académicos como parte de maquinarias políticas. Entonces, si en algún momento volvemos a hacer un trabajo serio allí, deberíamos estudiar cómo se dio ese fenómeno, cómo una representación política que no representa a nadie, que no tiene vínculo con la sociedad, puede legitimarse en su existencia misma y además puede hacer que sus intereses, que no son los intereses del bien común ni los intereses de todos, sean los intereses que se negocien frente al Estado como válidos. O sea, esto de verdad. O sea, yo invito Y solo si a ese Estado totalitario le conviene, que creo que esto valida desde el punto de vista de la conjetura tu hipótesis sobre el ecosistema criminal. Ellos son un rol dentro de ese ecosistema, porque si no, digamos, yo diría, si ustedes no me comprueban, mira, una jugada de legitimación que no es, que está en otros países, vamos a hacer unas pasos, pues. Vamos a lanzar todos los precandidatos un mismo día a la vez para ver quién gana. Eso es lo que hacen en Argentina. ¿Ok? O vamos a hacer primarias para todos los partidos políticos el mismo día para elegir a su candidato. Estamos hablando del candidato unitario. ¿Por qué? Bueno, porque allí tú sabes cuánta gente tienes. Y a partir de ahí tienes que empezar a hacer campañas. ¿Qué pasó con las PASO en Argentina? Que cuando Macri era presidente, le sacaron a Macri 30, 40 puntos de ventaja y se desplomó la opción. Y bueno, allí tienen a su Fernández y a su Cristina. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí no se toman esas medidas y por eso es que las primarias son unitarias, porque saben que ninguno de ellos tiene fuerza de verdad y tienen que apelar al sentido del pueblo. Y por eso es que la calle en este momento está llena de sofistas, o sea, de gente, coño, que de repente vive, qué sé yo, en la periferia de la ciudad de Caracas, que tiene todas las dificultades que pueda tener la clase media y que de repente tú lo ves girando por todo el país a favor del voto. ¿Quién te paga? Por lo menos di quiénes son tus sponsors. Ok, vamos a aclarar la mesa. ¿Quién te paga? ¿Quién te paga la movilización, el carro, el hotel, los honorarios, los viáticos? ¿Quién te los paga? Bueno, aquí todo es oscuro porque al final la economía criminal es también política. Entonces allí nadie tiene, digamos, los arrestos, es decir, a mí me financia Sutano o Perencejo, porque entonces, no, vale, tú eres de este grupo, tú eres de este otro grupo, tú estás alineado con este, o sea, por eso es que cuando yo dije respecto a la comisión de primaria, todos tienen amo, este, todos. desde esa premisa me parece muy triste la declaración de María Corina que dice, no, bueno, todos son gente muy honorable, bueno, sí, entre honorables te veas, pues, ¿no? Bueno, Entre honorables te veas. yo no puedo olvidarme de la honorabilidad del que fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, que hoy es presidente de esa comisión, cuando se fue a dialogar con el chavismo a Barcelona, y lo hizo varias veces, y en ninguno de los casos el ciudadano opositor tuvo alguna ganancia. Al contrario, siempre Bueno, terminaron. hoy mandaron una carta al CNE para discutir detalles técnicos con el CNE. Ellos van a ir con el CNE, que por otra parte, vamos a estar claros, sin el CNE ellos no pueden hacer ninguna primaria, punto. No, ¿Por no, qué? no Porque tienen, no tienen capacidad organizativa y no tienen plata. Yo quiero ver ahí entonces cómo es el discurso, ya que tú la nombraste, María Corina, que decía que ella no se iba a medir con que el CNE contaba los votos. Entonces, bueno, tendrá que tomar una decisión, como siempre, o si participa, bueno, O tendrá que relativizar su discurso y decir, ok, voy a seguir. ¿Quién sabe qué? En todo con lo caso, cual, María Corina está en un juego de ajedrez en donde hace rato le están cantando jaque mate. O sea, ella verá. en donde hace rato le están cantando jaque mate, y creo que en el tablero lo que está es la reina y los peones, que es lo Pero lamentable. los peores no la defienden porque se creen reinas. Pero bueno, en todo caso, una circunstancia política complicada porque los demás, ahora sucede, no sé si te has dado cuenta, un nuevo tiempo, que es uno de los grandes socios, no suelta idea de quién va a ser su precandidato. Todo el mundo supone que es Rosales.
Bueno, lo que pasa es que sí, sí, ahí ellos, ellos a lo interno están jugando ajedrez porque, eh, o por lo menos así lo veo yo y que también lo comenté en ese hilo al que hice referencia antes. Si existe algún reemplazo de Maduro, no va a ser un reemplazo distinto a lo que es el ecosistema criminal, eso en Ah, primer lugar. claro. En segundo lugar, no será un reemplazo que salga de las primarias. Será en todo caso un outsider que se cuele, ¿no? Entonces, fíjate lo que termina pasando. La oposición, por esa cosa absurda de mezclarse con los que no te tienes que mezclar, la oposición va a salir así. Un candidato que va a representar un bloque que se llama MUD y varios candidatos que ya algunos han dicho que no se van a medir ahí, que ellos se lanzan a la carrera presidencial. Y es lógico que pase, siempre eso es muy difícil, ese acto totalitario de buscar una representación, solamente lo puedes hacer cuando tienes el poder real de hacerlo. Y la oposición, como tú dices, las pocas oportunidades que tuvo de tener el poder real que hacerlo, su propia convicción a la corrupción terminó de fragmentar ese poder. Entonces, va a existir el candidato que va a ser el mayoritario, por las primarias, digo, y después van a existir otros candidatos aparte. Eso va a pasar. Entonces vamos a tener una elección a lo mejor de 3, 4 candidatos. Pero el que puede, si deciden reemplazar a Maduro, si lo deciden, no va a ser, el candidato no va a ser el de las primarias. Entonces yo me imagino que en un nuevo tiempo saben eso y dirán, bueno, vamos a ver, a lo mejor dejamos a nuestro gallo de pelea aparte y lanzamos el, el gancho aquí, que además que sería muy bonito que ganara, si eso es así, si esa especulación que estoy haciendo es real, sería muy bonito que ganara el candidato de la primaria de un nuevo tiempo y después él termine dando la candidatura al outsider que nada tuvo que ver. O sea, eso sería la guinda del pastel, pero bueno, puede pasar con esta oposición creada con el chavismo, puede pasar. No, puede pasar Recuerden cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que el, hay varios problemas, porque el diseño de las primarias abiertas y su reglamento los obliga moralmente a aceptar casi cualquier candidatura. Bueno, eso se va a llenar de 90 candidatos. Ok. eso va a ser una... A las primeras que, porque ellos tienen un criterio muy arbitrario, que es el criterio de que hayan definitivamente luchado por la libertad en contra de la tiranía. ¿Eso qué es? Un derecho de veto contra quién? Contra sus propios engendros, eso que ellos llaman los alacranes, se les friegan las primarias. ¿Ok? O sea, porque, o sea, ¿quién decide que el otro tiene o no tiene eh, esas características? O van a ser como los que piden asilo como perseguidos políticos en Estados Unidos, que nunca, digamos, fueron perseguidos, pero que llegan allá montando un show. Va a ser el No, anti-show. y después O se sea, ellos regresan, tienen tranquilo. derecho de veto. ¿A quién le van a aplicar el derecho de veto? Es lo que yo quiero saber. Bueno, A los que no yo estuvieron de acuerdo con él, a los enemigos de Henry Ramos. ¿A quién? no sé porque A los que acuérdate, han combatido a Leopoldo, no, acuérdate a los que algo. están en desacuerdo con la pavosidad de Liliana Tintori, o sea, ¿contra quién Mi- van? Mira, acuérdate de algo, como la oposición es imagen y semejanza al chavismo, han hecho estructuras paralelas. Entonces hay dos AD, dos Voluntad Popular, dos Primero Justicia, dos 6 COPEI. Copey. Eso no hay problema porque aquí la lucha va a ser, la lucha es fácil. Al final, quien tiene la posibilidad de veto es el régimen, que termina de aceptar a uno y vetar a otro, ¿no? Entonces, ahí lo que es bueno ver cómo los caimanes se pelean entre ellos mismos, porque primero Justicia tiene que resolver ahí están los fantasmas que salieron a ver cuáles son candidatos, ¿no? Entonces tiene que resolver la candidatura. Lo mismo en un nuevo tiempo, me imagino que también, aunque ahí veo que la arbitrariedad está ya institucionalizada, entonces no le será tan difícil. Voluntad Popular también, porque bueno, tiene su candidato en la nada, pero bueno, eso no implica que a lo mejor no surja otro en la otra.
Y después tendrán que ver cuando ese show termine, cuando en junio termine ese show de las primarias, bueno, entonces empezarán a salir los candidatos presidenciales que no estaban en las primarias y este show se seguirá replicando hasta ver si deciden reemplazar o no reemplazar a Maduro. Bueno, por ahora el 24 se ve muy de Maduro y esto, digamos, no es una predicción. Esto lo que es una consecuencia. Entonces, mientras las consecuencias estén allí, mientras el elenco del fracaso sea el tenga los arrestos de usurpar la representación política, Maduro duerme tranquilo, ya está saliendo a la calle, ya Bueno, hace caminatas y todo. Yo creo que el régimen, una cosa es cierta, el 24 es del régimen. Ahora, si está Maduro en la cabeza de ese régimen o no, dependerá de su desempeño en estos meses. Y Así yo es. creo que él sí Yo está empecé esto con menos de 40, ya tengo 60 y entonces esto no termina hasta que yo tenga 68. La cosa es trágica. A lo mejor ya no lo veo. Yo pensé verlo y vi en los ojos de mi padre la decepción por no haber visto un desenlace y ahora yo me estoy poniendo en duda que lo voy a ver. Pero en fin, mientras tanto tenemos esta Navidad, tenemos este 14 de diciembre, tenemos a San Juan de la Cruz, el de precisamente el santo místico, de la noche oscura. Y bueno, y los tenemos a ustedes, a Abraham Vencida, a Luis Pérez, a María Macei, a Pedro de Armas, a Jesús Fernández y a todos los que nos acompañan en este chat en vivo. Tenemos a Miguel Fontán, tenemos a Génesis Rodríguez en la producción, a Willy Arcaya en la gerencia de producción, a Jaime Nestares en la dirección del canal y a Julio Pinto en los controles. Y bueno, y nos tenemos nosotros con nuestras propias convicciones. Feliz miércoles para todos y nos vemos la próxima vez. Chao, hasta luego. Sombrero de cogollo y el calzón arremangado, sería un niño de alpargata. Sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.